Bueno, se trata de hacer un video para mostrar y compartir las obras de Rafael Merino Orea. Es un artista plástico mexicano, está a puntito de cumplir los 80 años y a lo largo de estos últimos 30 años he hecho una pequeña colección de sus obras y la idea es poder mostrarlas, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió que la mejor manera, en principio, ya que trasladarlas o moverlas es un poco problemático, a través de un vídeo, pues tratar de enseñarlas para compartirlas con la gente. México me transformó y me cambió la vida, ¿no? Y México me dio una oportunidad. Entonces, no sé si es cuestión de edad, pero bueno, uno con los años quizás se vuelve un poquito sentimental y tengo mucho que agradecer. A lo largo de estos años ha habido personas que me han acompañado, algunas de ellas ya se han ido. Y la primera obra que yo conocí de Rafael Merino es una obra que se titula Miradas implacables de sustancia. Y en él se ve un volador de Papantla, una mujer al lado con un traje típico y el Tajín. Entonces, cuando vi, yo no sé si fue fruto un poco trauma de infancia, porque yo era malísimo en mis clases de dibujo, ¿no? Entonces, cuando vi que alguien era capaz de hacer lo que yo vi en ese cuadro, me quedé francamente alucinado. Y a partir de ahí empezó una historia. El siguiente cuadro que le encargué a Merino, un poco fruto de una idea que él me dio, es un cuadro que se llama Mordiendo sueños prohibidos. Es un retrato de Emiliano Zapata y además se ve el retrato de un campesino mexicano. En el fondo del cuadro se ve una imagen de un paisaje idílico, o sea, los volcanes, y el campesino lo carga. Zapata, me dice Merino, hablaba de tierra y libertad, y pues aparentemente, como él me dijo, a los campesinos ni les tocó tierra ni les tocó libertad. Entonces, era el cuadro y además lo que rodeaba el cuadro. El estilo, me dijo, se llama realismo simbólico, porque los cuadros traducen además y tienen una idea. Fueron pasando los años, a veces de forma más intensa o menos intensa, seguimos manteniendo la relación. Y los últimos años, lo que me empezó, digamos, a enamorar es hacer una colección de cuadros que tuvieran que ver sobre todo con temas de México. Entonces, por ejemplo, le decía, a ver, vamos a hacer un cuadro de unos alcatraces. Y entonces dije, ¿por qué? Porque pues, quiero hacer un regalo a mi mamá porque tiene en casa un cuadro con unos alcatraces. Y me pintó un cuadro de una señora que tiene en el fondo el Nevado de Toluca rodeada de alcatraces, que bueno, es una verdadera pasada. Mi mamá se quedó feliz con su cuadro. Después, por ejemplo, llegaba el mes de noviembre y entonces era el mes de muertos. Y me decían, bueno, vamos a hacer algo cempasúchil, ¿no? Y entonces era el tema, cempasúchil. Y entonces así, los últimos años conseguí hacer una colección de cuadros de temas muy típicos de México. Se titula Espectadores. Los títulos de los cuadros de Merino son, digamos, tremendamente poéticos, ¿no? Y a veces él resume los cuadros, no hace descripción de los cuadros, sino que utiliza algún tipo de frase poética para describir el cuadro. Hay uno de los cuadros de Rafael Merino especialmente interesante que surgió como una casualidad, donde me retrata con mi maestro de guitarra, Pedro Lozano Rojas. Y el título del cuadro es tremendamente sugerente, Horizontes cercanos, un homenaje a la amistad entre culturas, España y México, México y España. Y en él, bueno, pues es un retrato de mi persona y un retrato de mi maestro, y en la parte posterior del cuadro se puede ver la Piedra del Sol y la Catedral de Santiago de Compostela. A ver, surgió un poco de forma anecdótica. Merino había pintado un guitarrista, ¿no? Y entonces, aunque las manos pues, estaban anatómicamente perfectas, le dije, pues eran sus manos, porque había utilizado sus manos para hacer el modelo. Y dije, tus manos no son de guitarrista, parecen casi más de albañil. Entonces dije, pero puedo traer a mi maestro de guitarra, que tiene unas manos francamente espectaculares,
después de que le sacó fotos a sus manos, tocamos alguna canción, eran las 7 de la mañana, es un poco difícil a las 7 de la mañana, pero bueno, y estuvimos ahí con él, y entonces se emocionó tanto, ya pintados me dijo, ahora tengo un pequeño problema y es que voy a poner en el segundo plano, ¿no? Y entonces había pensado la posibilidad él de poner dos paisajes, un paisaje que fuera muy de México, un paisaje que fuera muy de España, pero al final me dijo, mira, voy a poner algo que sea muy mexicano y algo que sea muy español, ¿no? Voy a poner detrás la Piedra del Sol y a él le voy a poner detrás una catedral. Yo llegué a México con 25 años, los últimos 15 años de mi vida en España, los últimos 20, viví en Santiago de Compostela, y Santiago de Compostela pues tiene catedral, y entonces le dije, oye, pues si vas a pintar una catedral, pinta la catedral de Santiago de Compostela. Y entonces eso fue poner la idea de la catedral de Santiago de Compostela. Pedro Linares es el inventor del alebrije, ¿no? Yo cuando conocí esa artesanía mexicana, pues aunque no hay mucho donde leer, procuré buscar. Alguien me presentó a la familia de don Pedro ya había fallecido, presentó a sus hijos y fui al taller. Y ahí ellos me enseñaron cómo se confeccionaba un alebrije. Me di cuenta que hay una idea bastante extendida de que los alebrijes son de Oaxaca, etc. Los alebrijes es una artesanía original de la Ciudad de México y Pedro Linares es su creador. Entonces ese día que fuimos al taller adquirí dos alebrijes y conseguí que ellos me prestaran alguna foto de don Pedro Linares. Y entonces a Merino se le ocurrió que hiciéramos un retrato de don Pedro Linares pintando el alebrije que yo había adquirido. Hay un cuadro que se ve una noche, se describe, o se pinta, perdón, una noche en un cementerio de México. Y se puede ver una familia rezando, se puede ver en un segundo plano, ¿cómo se llama?, gente cantando, ¿sí me explico? El tema era los cempasúchils y el Día de Muertos, y fue un cuadro que también me llamó muchísimo la atención, me llamó mucho la atención sobre todo el rostro, los colores muy naranja de la niña y la señora que se ven en el cuadro, que están francamente espectaculares. Y ese cuadro tiene un pequeño secreto, que no te voy a contar, porque está en el cuadro. La modelo era la misma en creo que 3 o 4 de los cuadros, y entonces estaban diferentes, digamos, posiciones, diferentes ángulos o diferentes vistas, ¿no? Entonces decidí hacer una colección de 3 o 4 de ellos. De esos cuadros de jóvenes, uno de los que más me impresiona es ese que te comentaba de Profunda negación al desapego, ¿no? Es un cuadro que adquirí de una manera así fortuita, acudí un día a su estudio, y su estudio pues estaba lleno de cuadros, mucho desorden, muy pintado, y de repente en el piso vi ese cuadro y me quedé, fue así como un flashazo. El rojo, el cabello, o sea, es un cuadro de impacto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese cuadro es un cuadro que también le tengo un cariño especial. A todos les tengo un cariño especial, ¿no? Porque cada uno, digamos, se adquiere o tiene una pequeña historia detrás de por qué lo adquirí, ¿no? Algunos eran ideas originales, le decía, oye, a ver, vamos, ¿qué crees que puedes hacer? Y entonces él planteaba una idea. Otros, pues ya los tenía hechos, así que yo llegaba, los veía, me gustaban y los adquiría. Un ortopedista entró al consultorio y lo vio, ¿no? Y me dijo, anatómicamente está perfecto. Entonces un día que llegué a su casa me di cuenta que Merino tenía libros de anatomía, etc. Es decir, que no era algo improvisado, sino que pues había, digamos, estudiado, que se había, en fin, que había profundizado en el tema, ¿no? Y que los desnudos de Merino anatómicamente tienen una base real, ¿no? Lo que pasa, no sé si es como una especie, con el tiempo de desarrollo es un poco adicción. Esto es como cuando empiezas a coleccionar, ¿no? Yo empecé con un cuadro, después de ese fue otro y fue otro. ¿Y por qué me gustó? Bueno, porque decoran, los ves y una vez que te acostumbras a verlos, ¿sí me explico?
y te acostumbras a ver, digamos, belleza a tu alrededor, eso genera como cierta adicción, ¿no? Y entonces los cuadros de Merino me ponen de muy buen humor. La idea de esta historia es compartir. Y la idea de compartir, sí me sigo que decir, compartir algo que yo considero que es bello, ¿no? Y entonces, cuando tú ves un cuadro de Merino que es bello, pues hay una sensación gratificante, ¿no? Y además creo que sus cuadros, incluso algunos desnudos que pudieran parecer medio intensos, dan mucha sensación de paz.